Hola, bienvenidos. Esto es Charlas con Gus. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con Sebastián Arias. Ahí estamos charlando sobre inteligencia artificial y un repaso de su actividad como director de doblaje en Argentina y la actualidad de su trabajo hoy en Estados Unidos. Así que los invito a seguir compartiendo. Sebastián Arias, Charlas con Gus. Ay, Mira que estoy. muy bien, excelente. Bueno, gracias, gracias. No, por favor. Me Gracias a vos. quedé, me quedé pensando ahí de todo esto último que estuvimos charlando y digo, ¿cómo puede haber varias vistas de un mismo tema y algo tan nuevo y apasionante como esto? Y qué buena esta visión que vos me das, ¿no? Porque me tocó charlar con varios colegas y con otra gente del medio que está viendo la IA venir, ¿no? Y la está viendo venir de una forma demasiado negativa, por usar una palabra no tan fuerte, ¿no? Y esta forma y de estas cosas que me contás por ahí es como bajarle un poquito, ¿no? El nivel a esa paranoia que tenemos todos con la IA. Sí, sí, uno tiene miedo de las cosas nuevas, siempre hay temor ante las cosas nuevas y si vos, no sé, la otra vez leía que hay una página o una cuenta de Twitter que recopila, no de cosas recientes, sino en la historia, cuando salían cosas nuevas, por ejemplo, cuando se empezaron a escribir novelas juveniles, ponele, en Sí, la década, en el 1700, o tipo, y decía, no, esto le va a arruinar la cabeza a la gente. Tipo, es una página que recopila como temores históricos, ¿no? Cosas de que a la luz de los hechos de hoy decís, bueno, esto al final no era todo lo que decían que iba a ser, y relativiza, ¿no? Y ahí ves con perspectiva y decís, al final le teníamos miedo a esto. Como te digo una cosa, te digo otra. Para mí es una revolución real la que trae, que no, uno puede hablar siempre desde su punto de vista y cómo nos claro. afecta a nosotros, pero es algo que va a afectar todo el panorama laboral, el panorama va a revolucionar. Yo lo siento y es mi opinión, por supuesto, personal, lo percibo así, pero que de tal manera que no podemos ni imaginar, digamos, de qué forma va a cambiar, pero no, eso no necesariamente tiene que ser algo malo. O sea, va a cambiar y va a cambiar y depende de cómo nos acomodemos a eso. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede traer cosas. De hecho, ya está sucediendo. Digo, en el plano de la salud hay un montón de avances y cosas que van a ser para bien. Después está el peligro ese inminente de tipo Skynet, de cuánto le Todo el depositamos, mundo, sí, claro, sí. Terminator, claro, o sea, eso es real, existe también, digamos, Sí. sí. Si vos me preguntás ahora en una opinión personal y volviendo al rubro, si es algo que a mí me agrada que haya cambiado o que haya abierto este sinfín de posibilidades a que y que tengamos que estar viendo cómo nos actualizamos o lo bueno y lo malo de las voces sintéticas, por ejemplo. Y si yo tengo que hablar en el plano, ahí pero ya aparece la nostalgia o aparece ya mi experiencia personal y hubiese preferido que las cosas siguieran como estaban. Es decir, no, se han metido en un terreno donde lo mismo la IA es generativa en general, digo, lo que pasa con el arte o lo que pasa con las imágenes o lo que pasa con esto de que GPT sacó una versión y estaba todo el mundo haciendo su dibujito de Ghibli, Oh, y lo que eso genera, digamos, y cómo han sido alimentadas las generativas con el trabajo de gente, con el trabajo real de artistas. claro, Tipo, claro, claro. entonces, si vos me preguntas la parte ética, moral y las consecuencias y el esfuerzo puesto en eso, ¿no? En algo.
en todos los aspectos creativos, con la música. Digo, hoy que tenés esta Zuno que hace canciones, hoy hay cuentas ya en Instagram cantando los comentarios de... Si vos me Sí, preguntás, sí. tipo, el esfuerzo que le han puesto para generar ese tipo de cosas, yo te diría que no. Hubiese preferido que se ponga todo ese ímpetu, se haya puesto en otro tipo de cosas y no en afectar la creatividad o en cosas que, digo, la tecnología debería venir a solucionarnos un montón de cosas, no generarnos problemas de yo soy ilustrador, vivía de esto y de repente ahora, o diseñador gráfico, digo, por eso cuando digo que todas las áreas están afectadas, pero eso ni siquiera es la AI, digo, ya existía con Canva, es como un diseñador gráfico poniéndose a Adobe Photoshop o, digo, las Sí, claro. tecnologías o AutoCAD en su momento para los planos, cuando Sí, tal sí, cual. yo era arquitecto que dibujaba en tablero y entonces ahora un plano te lo hace cualquiera, bueno, eso va acomodando después los melones en el carro y es que la herramienta la tiene cualquiera, pero lo que vos sabés no lo hace cualquiera. Y vos con esa herramienta podés hacer algo que, entonces, insisto, en una cosa más melanco o nostálgica, yo diría ahí, no, estábamos bien, tipo, hubieran usado toda esa Claro, energía para generar otro tipo de cosas. claro. Ahora, cuando ya está ocurriendo, y cuando es imparable, y cuando no importa si vos no lo usás, para mí lo interesante o lo importante es estar informado, estar al día, pero además saber qué podemos hacer de nuestro lado como para, no digo evitar, porque es evitar lo inevitable, pero es no colaborar, por ejemplo, y pongo dos ejemplos concretos, uno volado y otro llevado al uso de la voz. Lo del estudio Ghibli, lo de hacer tu fotito y todo. Si vos no es inocente que GPT te dé la posibilidad de hacerlo, No, vos claro, seguís alimentando tal cual. esta vez diciendo que sí y aceptando Mm. y haciendo el scroll ese rápido que hacemos y poniendo acepto todo y le estás aportando tus fotos cada vez que subís y haces solo por la gracia de tener tu cara como si fuese un anime o mi familia y todo. Eso ya no era inocente, nunca fue inocente, como no es en Instagram y como no es otro caso concreto. Tercero, digo, voy a hacer tres, ¿no? Ese Ahí va. sería uno. En las Sí, fotos y en la imagen generativa y todos los plugins y todos los filtros y todas las cosas que no es que lo estás haciendo gratis, o sea, porque vos crees que te lo están dando gratis. No, estás cediendo tus imágenes, estás alimentando para que todo eso salga, funcione cada vez mejor y en realidad no te da esa gracia a cambio, es un chiste. Después hay lo patético de que todo el mundo esté haciendo lo mismo todo al mismo tiempo, es ¿no? O sea, tremendo, sí. que es tremendo, porque es como tipo, si no tiene una función, es solo por la gracia, pero bueno, se alimentan también de eso, ¿no? De que la gente a las modas se sube enseguida, quiero yo también, quiero participar, quiero tener mi fotito y después es, no sirve para nada, o Quedó sea, ahí, sí. No, quedó ahí, listo, ya lo tienen todos, porque si hay algo que tenía de interesante, era el trabajo que tenía detrás, o sea, si va a ser con un clic, tipo, y eso lo puedes trasladar a cualquier cosa, digo. Hay gente que escribe libros con ChatGPT, o sea, pero si lo que tenés para escribir no es. Si no te interesa ni a vos lo que estás escribiendo, ¿por qué le va a interesar a alguien que claro, lo va a leer? Entonces, ¿para qué? eso ya más filosófico, o sea, están generando Sí, contenido claro. que a vos te importa poco para que a nadie le importe nada y todos se convierten en. A nadie nos importa un pepino. Eso por un lado. Después, LinkedIn o LinkedIn hay otra cosa que pasa similar, que yo ya lo dije no hace mucho en Instagram también, que es los artículos colaborativos de LinkedIn. No, o sea, vos le escribís a LinkedIn para que LinkedIn armamos un artículo sobre este tema, porque LinkedIn te llega y te dice, vos sos especialista en esto. Sí, ¿No claro. querés colaborar con este artículo? ¿Y qué consigo a cambio? No, alimentar el algoritmo de LinkedIn para que otra gente hay otros espacios usando tecnología, hay otros espacios, armate un newsletter, armate algo que sea propio, o volvamos a las bases, mandá por email, los email, la gente sigue teniendo email, o sea, Sí, armate una base de datos, querés hablar de algo, hablale a tu comunidad, pero vos, no a través del algoritmo de LinkedIn, porque no lo estás haciendo, no te está haciendo un favor, se lo estás haciendo a ellos y es otro ejemplo de qué podemos hacer o qué podemos no hacer, sí, digamos, para no tal cual. alimentar eso y que no se suceda. Y en el caso de las voces,
lamentablemente mi mensaje llega tarde, pero es así, pero hay muchas plataformas de síntesis de voz que ofrecen hoy voces en español, que son voces que yo conozco, actores, actrices que yo conozco, que los conocí trabajando en doblaje y que conozco su nombre, su apellido, su cara y parte de su vida, que prestaron en algún momento su voz para alimentar eso. Oficialmente no ha habido un robo, no es que eso se ha hecho de manera ilegal, sino que alguna compañía les pagó para hacer eso Claro, y han cedido su voz perpetuamente para hoy yo puedo generar un material usando su voz y dirigirlos virtualmente porque hacen lo que yo quiero, porque edito el texto, porque manejo las inflexiones, porque le puedo dar distintos estilos de forma de hablar, con distintas energías, con distintos... Digo, todo eso es parametrizable y es su voz. O sea, esa gente, por más que... A mí me decís que vas a usar mi voz a perpetuidad, que vas a ceder los derechos de tu voz tiene que ser una cifra que te salve de por vida y que no tengas de que... Tiene que ser tan sí, representativa como para decir, bueno, no voy a trabajar más. tal cual. Mi mensaje es, no cedan, no presten su voz a ninguna plataforma de nada. Por eso digo que llega tarde, porque hay un montón de gente que ya lo ha hecho. Ya lo hicieron, sí, sí. Y para mí no tienen ni siquiera dimensión de las implicancias de eso, porque han perdido su identidad y su voz para determinado tipo de proyectos y los alcances que tiene eso, porque a su vez se terceriza, entonces hay Tal gente cual. de otra que usa otra tecnología, pero que usa esas voces. Entonces, y eso, esas sí son todas oportunidades de trabajo que se pierden. Tal Eso vez sí son hoy, todas. eh, ¿Cómo? tal vez hoy, Seba, perdón, Sí, eh, sea hora de que empecemos a aprender a leer los contratos. Lo hablé sí, hace 2 años con Gonzalo Moreno en una sí. entrevista que hicimos, cuando recién estábamos empezando a ver cómo se metía todo este tema en la voz. Y yo lo veía ya en México, que ellos ya lo empezaron a sufrir un poco antes que nosotros, pero que de alguna manera estaban un poco más avanzados en el tema de los contratos, ¿no? El tema de leer o de tener un abogado, bueno, depende del ¿cómo se llama? Del artista que esté ahí, pero digo, ¿no? Que los tipos sepan lo que están firmando justamente y que nosotros no, que por ahí el tipo que va o que iba en aquel tiempo a un estudio o a hacer un remoto, qué sé yo, iba a laburar directamente y te mandaban alguna cosa así y vos decías, ok, sí, acepto, firmo, qué sé yo, pero ni sabías que Sí, estabas a ver, firmando. si alguien lo quiere hacer de manera engañosa y alguien te quiere engañar y quiere robarle, porque eso es básicamente, podemos discutir después legalmente qué fundamento tiene, pero digo, si alguien quiere usar tu voz, hoy ni siquiera necesita hacerte firmar nada y lo puede hacer, pero estaría cometiendo un ilícito, eso quiero decir. Claro, Ahora, esto que yo te cuento no es inocente, porque para conseguir eso se han grabado horas de material con distintos estilos y de distintas formas. Entonces es gente que a conciencia sabía que estaba alimentando una base de datos o estaba claro, entrenando una inteligencia artificial, lo que me parece que no eran totalmente conscientes de las implicancias de eso. eso. De eso que es lo hice una vez y no me van a necesitar nunca más van a perfeccionar la herramienta, pero yo ya con esto que hice cedí mis patrones de voz, mi timbre, mi entonación, mi forma, y no me van a llamar más. Entonces, después hay intenciones que es como un asterisco esto ya es para desglosar. Hay empresas que te ofrecen un sistema de royalty, o sea, yo te pago porque vos me des tu voz y te prometo que cada vez que usemos tu voz te vamos a pagar. ¿Sí? No sé los montos, pero decir, ok, vos prestás tu voz y cuando la usemos en nuestros proyectos, ahí se abre otro montón de interrogantes que es cómo traqueas eso. O sea, vos me Claro, decís que la claro, usaste cuánto, 10 veces en el tal mes, cual. 5 veces, en cuánto proyecto, con qué alcance.
A mí, yo no vivo de mi voz, digo, a mí ninguna de esas situaciones me cierran. Yo ni aún con un sistema de royalty donde todo se supone que sea legal, yo le veo un montón de grises del tipo, no lo podés traquear, tenés que confiar en la palabra de ellos. Es fácilmente trampeable porque yo le cambio el pitch, apenitas subo un semitono tu Claro. voz y ya Y digo no sos cambiaste. vos. Y no sos vos. O lo mezclo como hay hoy con 50.000 formas de procesarla tu voz con la sumatoria de otra. Entonces, te estoy robando la entonación, te estoy robando tu fraseo, te estoy robando... Pero tu timbre no es el timbre de otra cosa. Y anda a discutirlo a la Claro. corte de Mongolia, eso. O sea, no podés, Claro. no tenés forma de chequear y decir, me robaron mi voz o lo están usando más de lo que yo pacté. Entonces, todo ese sistema de royalty oficial que ofrecen en algunos lados, yo tan bien o tampoco confío, quiero decir. Así que recomendaría alejarse. Distinto es, y eh, compartiendo con ustedes, digo, o la visión positiva del asunto, como vos me decías, algunos lo toman como algo malo y se quedan con todo lo malo y con todo lo que Claro. afecta. Distinto es plataformas como Eleven Labs, por ejemplo, que uno puede modificar, puede clonar su propia voz, puede toquetear la voz y hacer lo que sea, pero tiene autonomía. Entonces, vos te creas un usuario y vos decidís qué haces. ¿Por qué? Porque te permite, me he charlado con colegas que ofrecen sus servicios en otros idiomas, porque la plataforma permite clonar tu voz y hablar en inglés. Vos querés ofrecer y no dominar inglés, digo, y quizás muy probablemente haya un montón de gente que lo domine, pero digo, no sabes francés y querés ofrecer tu servicio de locución al francés con tu voz y con tu artística, con tu estilo, con tu impronta, y tenés control sobre esa herramienta. Entonces, Sí. porque vos la usás, porque vos procesás y vos seguís enviándole al cliente, digo, el autónomo o el locutor que labura de manera independiente, no le está cediendo todo. Es uno el que con su estudio graba, evalúa una vez más el criterio, ¿no? Es decir, che, esto está a la altura, esto suena como yo si hablara francés o es chamullo. Lo podés incluso corroborar con un nativo, digo, hay mil maneras de hacer las cosas bien, porque una vez más, lo automático no funciona. Si querés hacer un trabajo serio, digo, y yo quisiera ofrecer mis servicios de locución en japonés, lo primero que diría es yo no hablo japonés, entonces si Claro. quiero ver si esto está bien es tener control sobre esa herramienta y poder chequearlo con alguien que me constate, suena como un nativo japonés, esto parece alguien hablando japonés, bueno, ok. Entonces, ahí, eh, digamos, potencia tu herramienta tu posibilidad de laburo exponencialmente. Pues decís, yo me limitaba a hacer solo para español, pero ahora puedo ofrecer multilingüaje. Imagínate, digo, para una campaña de un producto o que quieren tener uniformidad y decir, después, bueno, puede haber otros motivos por los cuales cada locución o cada localización Claro. tenga talentos distintos. Claro. Claro. Pero en general, hoy uno busca, si quieren sacar una campaña, por ejemplo, digo, es factible, hoy es posible. Quieren sacar una campaña en Instagram de la cerveza Mingochito y quieren localizarla para que. No volemos tanto como Japón, pero ponele que quieren hacer Brasil y el resto de Latinoamérica y vos no hablás portugués. Y decís, ok, pero si uso esto, puedo lograr un portugués verosímil y que tenga mi mismo timbre y que suene como yo hablando en portugués, ¿por qué te vas a limitar y por qué no lo vas a hacer si Claro. no hay un equivalente a tu voz? Digo, seguís siendo vos hablando portugués. ¿Hay cosas que pulir? Sí. ¿Hay temas que tratar? Sí. Pero digamos, no es, me cierro. No, la AI o la tecnología me va a quitar el trabajo. No, probablemente te pueda abrir un segmento. En el caso de, y cierro con esto y ya te dejo No, no, pero te estoy escuchando preguntarme muy bien. algo que estoy hablando Es mucho, digo, tremendo esto porque uno, mientras te escucho, viste, vas expandiendo todo lo que vos decís, es, viste, y tenés posibilidades, sí, digo, en el caso del doblaje, hoy, no quiero hacer esto una bandera porque tampoco es que esto es lo único que está ocurriendo o esto es
positivo punto, ¿no? Hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay trabajos que se están perdiendo y tipos de Sí, trabajo que se están automatizando, tipo, bueno, esto, voiceovers o documentales o cosas que se hacían de manera automática con humanos, más vale que ahora se van a hacer con AI y van a salir mejor y se van a, o iguales, y digamos, y la audiencia no va a notar la diferencia, va a haber doblajes de nicho que se van a seguir haciendo con humanos y perfeccionando a través de tecnología y el resultado va a ser mejor. Pero a su vez, digo, también, por eso digo, bueno, malo, se pierde, se gana, se están doblando cosas que no se doblaban por tema de costos. O sea, mm, y no es solo la AI, es la remoticidad también y claro, la inmediatez. O sea, había clientes o proyectos o productos que no eran compatibles con el viejo modelo del doblaje, como puede ser videos de YouTube, porque un youtuber no tiene un presupuesto tal cual. inicialmente, ¿no? Hay youtubers que están llenos de guita, pero digo, vos tenés un canal con cierto alcance y decís, ok, yo puedo producir esto para Latinoamérica, no tengo chance de hacerlo al inglés para que lo vean en el celular y que no tengan que estar leyendo subtítulos. Entonces, ahí puede ser un doblaje con AI o puede ser que se bajaron los precios y están abriendo compañías nuevas que hacen con talentos al inglés contenido para YouTube que antes no se hacía, la inmediatez de ese contenido, incluso Claro, también. en la inmediatez cosas que tenían que ver con noticias. Las noticias, por ejemplo, vos en un proceso convencional de doblaje tenías que hablar de que hasta que empezaba el proceso pasaba una semana más produciéndose doblaje, y entonces si vos tenés algo que tenés una primicia, no puedes esperar 15 días para que esté doblado. Hoy todos esos tiempos, esas cosas se han acelerado y se puede hacer algo más o menos decente, sea con humanos o sea como sea, digo, y que puedas emitirlo enseguida. Y quizás ahí lo que no prima la naturalidad. Ahí lo que prima es la inmediatez. Y es decir, bueno, voy a estrenar esto en múltiples idiomas al mismo tiempo. Claro, Entonces, como todo está cambiando, como los contenidos cambian todo el tiempo, como eh, las posibilidades son infinitas. O sea, y no necesariamente para mal. Digo, hay mucha gente que, por ejemplo, sí van cambiando los rubros, ¿no? Si uno toma la traducción como general ha habido en los últimos años un trasvaso, digamos, se ha desplazado la traducción literaria de manuales técnicos. Vos compras un auto y te venía el manual en todos los idiomas para saber claro. cómo era el 0 kilómetro, qué sé yo. Y hoy se hacen videos para eso. Entonces, y los videos tienen otras reglas. Pero no es que esa gente que hacía la traducción se quedó sin trabajo, sino que mutó el formato y se han tenido que adaptar. Bueno, por supuesto que el que no se siente cómodo con eso va a tener que cambiar del enfoque o va a tener que hacer otra cosa. Sí, Pero es lo que es. Todo va cambiando y no sirve nuestra perspectiva de esto de yo preferiría o a mí me gustaría o la claro, tal nostalgia. cual. Los cambios se dan y la tecnología es imparable y con todo lo bueno y lo malo que eso trae. Entonces, para ciertas cosas se preservará lo analógico y lo más tangible y lo material, y para otras lo artificial Sí, empezará. sí, sí, Pasa tal lo cual. mismo con la industria de los efectos especiales, tipo, a mí el CGI o el CGI en las películas cada vez me parece, en vez de parecerme cada vez mejor, me parece que cada Claro, vez se ve peor. sí, sí. Y ves una película de los 70 donde las cosas explotan, los autos chocan y la materialidad de esas cosas está cada vez mejor. Ahora, cada tanto hay una película que apela a eso y dice, che, esto hay que hacerlo a la vieja usanza, porque todo lo nuevo se ve plástico y se ve trucho. Entonces, y eso también es pendular, ¿no? Es cíclico. A veces va a haber una saturación. Para mí lo que se viene ahora es una saturación de Sí, sí, contenido sí, totalmente. generado con esto de que lo puede hacer cualquiera, y después las cosas se van a ir ubicando y nos vamos a dar cuenta de que no sirve que lo haga cualquiera o no da lo mismo que lo haga Claro. cualquiera. Y eso va para todos los rubros y para todo lo generativo, y va a bajar esa espuma que te digo de que hoy todo tiene y después no hace Sí, falta que todo sí, tenga. tal cual, tal cual. Muy bueno todo esto que decís. La verdad que se va expandiendo y va, este,
con una cantidad de posibilidades impresionante. Me encanta. Pero bueno, vamos a cerrar ahí un poquito así volvemos un poco para conocerte un poquito más. Ahí tenés un montón de laburo del que hiciste acá en Argentina, que grabaste en tu etapa de empleado, ¿no? Ahí estuviste en proyectos de un montón de canales, plataformas importantes en aquel tiempo que se hacía de esta manera que decís. Me gustó porque te vi que hacías tanto documentales como... Sí, Me llamó mucho la atención ver entre los canales con los que laburaste, que estaba MTV, VH1, sí. cosas que uno no lo tomaba del mismo estilo, ¿no? No lo ponía en el mismo lugar que el doblaje de, no sé, de series o de películas. Sí, y Estaba quizás bueno por eso. yo agarré un momento en el que de lo que hice muchísimo en cantidad, horas, digamos, en caudal, fue para Discovery Network, digamos, que sería, al principio Discovery era un canal, Discovery Channel, y después cuando se Claro, convirtió en una network empezó a Animal Planet. También, bueno, en el momento en el que yo comencé, hace ya muchos años, clientes grandes eran Discovery y Nat Geo, que después lo compró Fox y qué sé yo, pero National Geographic era un similar cantidad de horas, digamos, estilo distinto, porque eran como los documentales tradicionales, claro. un narrador, una narradora, o sea, una narración en off y quizás algunos testimonios. Todo eso se hacía en lo que se llama hoy VoiceOver Student Style o VoiceOver, que es como voces superpuestas, tenía esa impronta, es decir, el idioma original queda debajo y uno va hablando arriba y demás, Claro, tenía como un estilo un poco propio de Nat Geo, pero ese era un cliente grande y el otro era Discovery con algunos atisbos de documentales y cosas. A medida que Discovery empezó a crecer, empezó a tener sus propias señales. Animal Planet, que se le parecía mucho a lo que hacía Nat Geo, y después, bueno, Discovery Science, Discovery Kids, Discovery. Empezó a agregar otros Discoveries y otras cosas. Entonces ahí el material empezó un poco como a cambiar y a alejarse de lo que era el documental. Ellos son los primeros atisbos de ficcionalizar, hacer como programas, los programas de True Crime, o sea, hacer de sí, mujeres claro. asesinas, o sea, Oh, mujeres de asesinas. cosas de asesinos y de criminales y de hacer las recreaciones o las dramatizaciones, es decir, sumado a los testimonios de las cabezas parlanchinas como yo hablando, agregarle las actuaciones y las interpretaciones como para generar una minificción. Después intentos de incluso ficciones totales basadas en una historia real y bla. Entonces eso, a nivel producto, iba necesitando otro tipo de doblaje, ¿no? Porque no era lo mismo. Pero en paralelo sí, estas señales, como vos decís, como VH1, que quizás al principio eran, De te solo diría, música. sí, claro, pero después empezaron a meter reality shows. Entonces, Claro. lo que hicimos mucho, lo que yo trabajé mucho para esas señales, eran reality shows. Y esos reality Ah, podían ser desde cosas tipo ranking de música, sí, parecido a la programación habitual, las 50 canciones de no sé qué, entonces capaz era una narración en off. Pero después empezaron los reality puro y duro, que eran sobre figuras, como que reality show como o el que hubo de Tinelli hace poco, digo, para Amazon Prime. O sea, la vida de un músico que prende la cámara y muestra. claro. Entonces, o después de citas, estas cosas frívolas. Mucho doblaje que se hizo para esas señales era de ese tipo de material. Más que nada, reality show, competencias, a veces reality show con famosos, o a veces era con como competencias como las de Hell's Kitchen o el tipo de cocina o ese tipo de cosas, Sí, que es competidores, ¿no? Y eso, a su vez, para todas las señales, eso te diría que es lo que más experiencia tengo, acumulo horas de eso, mucho más que sí. de ficción, porque, Ajá, porque trabajé durante muchos años, de lunes a viernes, produciendo, donde la sala no podía estar parada, digamos, entonces siempre había material, siempre había contenido, y eran 8 10 12 yo tengo el récord mío, de haber estado en Civisa más de 24 horas trabajando. mira, Sí, para que te des una idea de la cantidad de horas que se trabajaba y de corrido, ¿no? Porque había una urgencia y qué sé yo, más de 24 horas trabajando y produciendo, pero
Entonces eso hacía, dejé de calcularlo, pero más de 1500, 1800, no sé, horas de Sí, material, de ese tipo de material, ¿no? Que era, como te digo, documentales. Después, bueno, empezó a aparecer otros clientes con otras cuentas y ya con ficción, depende de qué cliente, qué tipo de ficción, series o más películas sueltas o películas. Después, en un momento, para Civisa también empezamos a hacer películas que eran para el mercado de lo que se llama para no theatrical, es decir, no para cine, sino para home, es decir, sí, Blu-ray o DVD. Entonces eran películas grandes, proyectos grandes que todavía no estaban estrenados, pero estábamos haciendo la versión para DVD, para Blu-ray, entonces con otro nivel de exigencia, es decir, proyectos ya más pesados, ¿no? Con más carga, con más responsabilidad. Y después, bueno, también cambió un montón, o fue otro cambio grande con la llegada del streaming. Al principio con Netflix, pero Netflix hizo que hubiese que cambiar también el nivel de exigencia, pero también la cantidad de material, los tipos de materiales. sí, Bueno, eso fue otro hito, otra como revolución en el acceso, ¿no? claro, Y te diría sí, que se puede equiparar a lo que pasa hoy con YouTube, porque hoy hay contenido diverso con realizadores de contenido que no necesariamente son productoras, no son empresas, ¿no? Hoy hay claro, gente que empieza capaz muy modestamente con un canal, pero después cada vez tiene más audiencia y eso hace que cada vez produzca más. Entonces, de esa misma forma que contratan, primero lo hace toda una persona, después contrata un editor, contrata a ujú, alguien que le lleva las redes y contrata, bueno, así se están expandiendo hoy a otras audiencias, canales que claro, más o menos les va bien en la TAM, se van a otros lados, y lo mismo a la inversa, ¿no? Hay a veces, yo lo veo con muchos traductores y traductoras que agarran canales de ficción, viste que hay canales que ya hoy crean cortos o que crean animados o cosas, proyectos que capaz empiezan como muy tímidos, pero después la misma audiencia va pidiendo más, ¿no? Porque tipo, hice claro, este corto animado y quiero, entonces se convierten en un canal. Entonces hoy es al revés, las traductoras contactan esos canales y dicen, che, esto se podría subtitular, ¿por qué no lo subtitulás y expandís a que lo vea la audiencia de Latinoamérica? claro, Bueno, y porque lo mismo con doblaje, ¿por qué no se dobla? Pues esto multiplicaría. eh, entonces, es similar, digamos, el auge. Hoy el auge es ese. Me parece que el fuerte está puesto en ese tipo de contenido de YouTube, más que nada. Digo YouTube, pero puede ser otra plataforma parecida. sí, me encanta, tremendo todo eso, que sí, es increíble como hoy cada canal de YouTube puede ser este, lo mismo que una productora, no, no tanto, pero digo, ¿no? Así, Sí, pero a empieza menor, así, sí, empieza así y el techo no hay techo, digamos, porque no hay, depende del interés que genere, ¿no? Por sí, supuesto. Y si hay eco en la audiencia, no, ahora yo lo veo, no veo, la verdad es que no veo mucho de Argentina, de las plataformas estas de streaming, que ahora veo que ya son, está pasando lo mismo que con los canales de aire, o sea, sí, sí, compiten son muy entre fuertes ya, ellos sí, y se pasan figuras, digamos. Yo no consumo y ya estoy viejo, no soy parámetro de la gente joven que está viendo eso como para decir si veo un futuro o no veo un futuro, en eso, porque para mí están produciendo más de lo que la gente consume, o sea, no, sí, 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 eh, sí, yo no sé cuánto es real, cuánto está inflado, pero sí está la posibilidad. Después el tiempo dirá si se convierten si es un modelo viable o sí, no, tal ¿no? cual. Porque pasa esto con estas herramientas. Te da la posibilidad de hacerlo. Lo mismo que hacer un podcast, lo mismo que hacer este tipo de charlas. Claro, Vos podés generar contenido. Después el interés y la dedicación van a definir si eso se puede sostener en el tiempo. Si lo querés sostener en el tiempo también, ¿no? Porque claro, a tal veces cual. es como que listo, se cumplió un ciclo. Sí, Me parece que está bueno que las herramientas nos permitan hacer todo eso y después, en todo caso, el tiempo dirá si esto sigue o no sigue, de qué sí, tal forma. cual. Eh, ¿Sabes que se nos fue el tiempo de vuelta? Quiero que hagamos estos últimos minutos contando un poco más de tu actualidad, de los talleres que das, que lo que me contabas al principio. Este, no me, Sí, no, no,
no quiero cerrar sin que me cuentes Bueno, eso. gracias, gracias. Yo sigo dando talleres Tab, aquellos que me siguen en Instagram. Talleres Tab es el nombre que le puse a los talleres que doy. Tengo mi propia plataforma y ahí se pueden inscribir. Ahora va a haber una edición en julio y en agosto, que eso, como digo, lo sigo manteniendo. Me gusta enseñar, me gusta comunicar lo que sé de doblaje y de adaptación. Es algo que lo hago a lo largo del año, hay nuevas ediciones. Estoy pensando, te doy una primicia porque Ajá, vamos. tenemos un nivel 1, un nivel 2, pero estoy pensando en sacar un nivel 3 que va a incluir herramientas de AI, es decir, acceso a una plataforma que permita probar los guiones ahí y adaptar, digamos, y hacer el trabajo de adaptación, pero escuchar el resultado, o sea, usando esas herramientas. Así que estoy trabajando en eso, pero es la idea. Y esa es mi pata educativa. Después de manera profesional, yo sigo trabajando para varios lugares, a veces como haciendo QC, o sea, control de calidad, Sí, haciendo producción de doblaje, pero no, lo que no hago y no estoy haciendo últimamente es, por la distancia sobre todo, es mi trabajo de dirección. No, no tengo un estudio, no voy a un estudio y no grabo, no dirijo de manera remota tampoco. Sí, lo extraño mucho, digo, sí, extraño eso, el contacto con... Sí, sí, porque muchos años trabajaba a diario en una sala y es algo que sí extraño, pero sigo trabajando, sigo en contacto con doblaje. Cada tanto hago también adaptaciones o traducciones barra adaptaciones, pero digamos, voy haciendo un poquito de cada cosa, sí. pero mi fuerte más que nada te diría que hoy está en hacer control de calidad y digamos, eh, no, asesoría, así como asesoría o consultoría con algunas, hay empresas, proyectos y cosas que me mandan material para que yo les dé feedback o para ver si están encaminados en lo que se necesita para el estándar de Latinoamérica. Ahora ando con un proyecto con una cosa parecida. Difundiendo, digamos, compartiendo lo que sé, lo que voy aprendiendo, porque Claro. vuelvo a esto. La idea es no dejar de empaparse, de aprender, estoy todo el tiempo tomando webinars, cursitos, cosas, viendo qué, por a dónde va, qué sale nuevo, qué charla hay, me anoto, escucho, veo videos, tipo, estoy todo el tiempo viendo hacia dónde vamos y después lo comparto, en la medida que puedo, lo comparto, lo difundo. Tengo mi newsletter también, creo que Eso te iba a decir, que no te es el lugar. olvides. Sí, el newsletter es como mi rinconcito, eso ha ido mutando. Hace muchos años era un grupo de Facebook. Después se convirtió en un podcast con la misma idea, de decir, bueno, comparto ahí mi parecer. Y hoy el formato que más me gusta es el newsletter, que vos te podés suscribir, te podés desuscribir, me lee el que quiere, es gratuito. Y yo sé que le hablo ahí a un público o a una audiencia que le interesa lo que tengo Está para decir. interesado, Es un claro. poco de todo lo que estamos hablando. Eh, Básicamente es ese mi espacio, sin intermediarios, donde yo puedo poner lo que estoy justamente, lo que veo, lo que me interesa, lo que quiero compartir. Cuando veo algo que me llama la atención, cuando veo algo que va por acá, cuando quiero discutir o cuando quiero incluso, nada, polemizar sobre algo, Sí. decir, utilizo ese espacio y me parece que está bueno, así que recomiendo, es una práctica linda, digamos. Y además creo que esto lo hago de manera egoísta porque me ayuda a mí Ajá. a pensar, me ayuda a mí a ordenar la información, me obliga a sistematizar todo esto que vengo contando. Muy buena. En vez de que quede en el aire, Claro. me obliga a mí a anotarlo, a ordenarlo, a Es que repensarlo. está buenísimo. Además, algo tan necesario para todos hoy, esto que estamos perdiendo, ¿no? Esta práctica de escribir lo que pensamos, de dejarlo ahí, de darle forma. Total, Está bueno, está total, bueno. total. Yo me valgo de GPT para discutir esas cosas y me asiste y me corrige y lo uso, pero no habla él, hablo yo. O sea, soy yo el que hace el primer borrador y en base a eso y mis aportes y lo vamos construyendo. Digo, me parece que esa es una linda imagen como para cerrar de mi Sí. perspectiva. Para mí es eso, es un asistente, es una herramienta, pero tenés que tener algo vos para decir, tenés algo que te inquiete, que te mueva. Yo lo utilizo y para centralizar todo eso, básicamente, y que no quede en el aire y que por lo menos quede registro. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Me encantó conocerte, charlar, Igualmente, todo esto y te agradezco mucho por participar acá en el canal.
Gracias a vos, gracias por la invitación y un placer, ha sido un placer. Gracias, gracias, que estés muy bien. Y bueno, Gracias, será hasta cualquier momento. estamos en contacto, gracias. Gracias, abrazo. Ahí cerrábamos entonces esta charla con Gus con Sebastián Arias, muy agradecidos y los invito a seguir compartiendo como siempre todas las entrevistas que están en el canal. Gracias por seguirnos, por compartir y espero que estén muy bien.